Combina. Buenas noches, un gusto conocerte, Benji, primera vez que estás en el programa. Un placer. Por lo menos en persona, no recuerdo si cuando estaba en México, la memoria se me ha borrado un poco de esa época. No hemos estado ahí, hijo. Esa época oscura del Perú. ¿Ah? Bien, quisiera comenzar con un comentario de ustedes sobre lo que ocurrió ayer a la salida de la Fiscalía de la Nación con la agresión que sufrió el abogado Humberto Abanto, defensor de Wilfredo Oscorima. ¿Cuál es su opinión, señor Espinosa? Lo primero que hay que decir es que es absolutamente condenable lo que ha pasado. La violencia es el recurso de los incapaces. Yo recuerdo mucho el conjunto de principios de la ONU sobre la función de los abogados. Y es muy clara cuando señala, al abogado se le juzga por cómo defiende, jamás por quién defiende y qué causa patrocina. De manera que la violencia ejercida contra Humberto Abanto es absolutamente censurable, de ninguna manera se puede justificar, en ninguna circunstancia, mucho menos cuando interfiere el libre ejercicio de la abogacía. Desde acá mi solidaridad, ya se lo he expresado personalmente a Humberto, eso no puede volver a pasar. ¿Se han encontrado a la salida del canal? No, porque salió por el otro lado. Ah, ok. Sí. Ok. Bueno, César, su opinión. Yo sí me encontré con el doctor Abanto a la salida y vuelvo a reiterar mi solidaridad para con él y para cualquier persona que sea maltratada, humillada, atacada o violentada por sus ideas. Es exactamente lo mismo que seguimos defendiendo desde hace muchos años, que uno puede tener una posición política, es más, una posición profesional diferente y no por eso debe ser víctima del abuso, de la violencia o del ataque. Ese es el gran rasero y el doble rasero de la izquierda y de la caviarada, que casi candidatea a presidente de la República, quien abusó y golpeó a Ricardo Burga, a quien le tiró un cono al señor Tubino, pero ahora se indigna y quiere intentar llamar la atención. Hay que ser realistas y hay que decir la verdad. Hay gente que defiende la lucha de la ley, la lucha de la patria, la lucha contra la violencia, y hay otros que se acomodan. Y justamente, Beto, yo quiero hacer ese llamado de atención, que no podemos acomodarnos a lo que nos da la gana. Uno defiende una cosa o simplemente se acomoda. Y yo veo a los caviares el día de hoy intentando solidarizarse hipócritamente con el doctor Abanto, cuando muchas otras veces han promovido la violencia, han promovido el acoso y han promovido el ataque, y creo que tú lo sabes bien. Bien, ha dicho el doctor Espinosa que un abogado no puede ser juzgado por su cliente, y he sentido que ha sido una alusión directa, ¿no? Porque este programa ha sido enemigo de su defendido estrella, y sin embargo su defendido estrella está ahora en la cárcel y su abogado está aquí con nosotros. Ahora, no es su culpa que esté en la cárcel, ¿no? No, de ninguna manera, porque Es culpa de Pedro. fue un acto de responsabilidad exclusivamente del expresidente Castillo, y eso motivó el quebrantamiento del orden constitucional, es lo que motivó precisamente mi renuncia de carácter irrevocable. Lo recuerdo. Ya que estamos hablando de caviares y no caviares, vámonos un ratito al Congreso, donde la votación de la moción de censura a la ministra de Cultura se convirtió en una turbamulta. Veamos. Han hablado algunas congresistas que se hacen las grandes conocedoras del sector cultura. No, yo les recomendaría que regrese en realidad al rubro de la actuación, porque no está para el Congreso. Congresista Cabero, Sí. Congresista Cabero, por favor, dejemos los adjetivos. Estamos debatiendo un tema central. Bien, al que le calce el guante, que se lo chante. Un minuto es suficiente para decir que la ignorancia es atrevida. Yo no tengo ninguna vergüenza de ser actriz, señor presidente. No tengo ninguna vergüenza. Me siento muy orgullosa de mi profesión. Y me están escuchando. Mira cómo grita el señor presidente. Mire, ve. No me voy a callar. No me callaría porque soy congresista. Lo que les puedo decir es que avergüenza a mucha gente las actitudes que tengan cuando en su gobierno de Pedro Castillo no hicieron nada. Señora congresista, retire usted la palabra, por favor. Voy a retirar mi palabra, señorita Sigrid Bazán. Caradura, la retiro. Voy a retirarlo con un tono bonito. Retiro la palabra caradura. Han votado a favor 51 congresistas, en contra 31, abstención 15, más en contra Revilla y Paredes González. Gutiérrez a favor.
Señores congresistas, ha sido rechazada la moción de censura a la ministra de Cultura, señora Leslie Carol Urteaga Peña, por no haber alcanzado el número de votos requeridos por... Bueno, la verdad es que ya esto deja de ser gracioso, ¿no? Creo que al desprestigio del Congreso se suma cada uno de estos pequeños incidentes, César, que creo que van a conseguir que o el Congreso, o Dina, o ambos se queden a mitad y no lleguen al 2026, porque ya no se puede caer más bajo. No, para mí es una preocupación, como muchos peruanos, que el debate no sea la gestión de la ministra. Una gestión nefasta, que ha dejado a artistas sin pagar, que ha dejado a museos colgando en el aire, que replica la gestión mediocre del gobierno de Pedro Castillo y del gobierno de Martín Vizcarra y de Sagasti, en donde se cayó Cuelap, en donde se bloqueó Machu Picchu y donde pusieron hasta un enfermero como viceministro de Cultura y no un antropólogo o a un historiador. Una vergüenza. El Ministerio de Cultura debería ser el debate. Deberíamos pensar en eliminar ese ministerio y recuperar el Instituto Nacional de Cultura. Lamentablemente, cuando caemos en los adjetivos, le damos el gusto ¿a quién? A Susel Paredes, a Sigrid Bazán, que no tienen la capacidad para debatir argumentos, políticas, presupuestos y hechos. ¿Por qué? Porque defendieron a Lourdes Huanca. Millones de soles salieron del Ministerio de Cultura para financiar a esa delincuente que todavía no da la cara. ¿Defendieron a quién? A Richard Swing. ¿O acaso está preso por el robo sistemático que se hizo en ese ministerio en la época del señor Salvador del Solar? Ese es el verdadero debate. Lamentablemente, cuando caemos en si tú saliste en una película o no, claramente le damos la tribuna a una persona tan impresentable como Susel Paredes, que no puede atribuirse los logros del cine peruano. Susel, tú no le has ganado a nadie. Le han ganado artistas, le han ganado productores, directores que se sacaron el alma y que no fueron de la argolla caviar. Bien, doctor Espinosa, a propósito de el caso Boluarte y Oscorima, ¿cuáles serían las diferencias que usted encuentra entre el allanamiento que se hizo en Palacio con Pedro Castillo y el allanamiento que se ha hecho ahora a propósito de las joyas presidenciales? ¿Se trata de unos fenómenos paralelos o usted encuentra grandes diferencias entre uno y otro? Hay una gran diferencia que es la que establece la ley. El allanamiento procede frente a dos opuestos. O bien porque dentro de un inmueble, en este caso el domicilio de Boluarte, Palacio de Gobierno cuando estaba Castillo, hay una persona que está prófuga y que tiene que ejecutarse una detención en su contra. Caso de Castillo fue Jennifer Paredes, para ubicar a Jennifer Paredes. Y el otro supuesto distinto, que es el caso Boluarte, es para poder encontrar bienes, instrumentos u objetos del delito. Entonces, la gran diferencia sería que mientras el allanamiento de Castillo fue para ubicar a Jennifer Paredes, el allanamiento de Boluarte ha sido para ubicar los relojes Rolex. Bueno, pero en ambos casos, creo que lo que tienen en común, no sé si estás de acuerdo, César, es que se trata de dos allanamientos a Palacio de Gobierno en el mismo gobierno. Así es, el gobierno no ha cambiado. Dina Boluarte y Pedro Castillo son para todo el Perú. El mismo gobierno, estuvieron en la misma fórmula, postularon bajo el mismo manto criminal de Vladimir Cerrón, pero sí hay que entender que ambos han pecado de lo mismo, han pecado de lo que peca todo comunista, de querer robar dinero ajeno. Y para mí, yo entiendo la diferencia con el doctor Espinosa, para mí Pedro Castillo es un criminal, es un ladrón. Y también Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque en este programa y en este canal lo denunciamos desde antes del gobierno, de asumir el gobierno, el 29 de julio del 2021. Dijimos claramente que había habido desde el gobierno regional de la región Junín masivos fondos ilegales de campaña donde estaban los dinámicos del centro, donde estaban los galácticos del centro, donde estaba Pinturita, donde estaban tantos otros que están encerrados el día de hoy o prófugos y que donde se había financiado una campaña ilegal para llegar a Palacio de Gobierno. Desde ahí ya sabíamos que esta ruta iba a ser nefasta. Y el día de hoy, la casa de Zarratea, el caso de los millones que se perdieron en el gobierno de Pedro Castillo o los Rolex, algo tan
tan tonto, porque yo sé que mucha gente dice que los roles son tontos, pero el robo de la Presidenta de la República no puede ser considerado algo accesorio. El enriquecimiento ilícito de cualquier presidente debe y siempre debe ser un caso de Estado. Ahora que mencionas el tema de la casa de Zarratea, doctor Espinosa, el señor Alejandro Sánchez fue capturado en Estados Unidos, su llegada anunciada con bombos y platillos, y minutos después resultó que el abogado presentó una medida cautelar y no llegará a este país. Explíquenos qué ha hecho exactamente ese abogado que le ha salvado el pellejo al dueño del Palacio de Gobierno paralelo. Sí, lo primero que hay que aclarar es que no es que la policía peruana haya detenido a Sánchez. Sánchez intentaba cruzar de México hacia Estados Unidos. Es intervenido, es capturado por las autoridades policiales americanas y es llevado ante un juez de migración. Y finalmente, en el procedimiento que se sigue, el procedimiento migratorio, el juez ha determinado que lo que le corresponde es la expulsión. O sea, Sánchez no es que vaya a ser extraditado por las imputaciones de delitos que está acá. Sánchez va a ser expulsado por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Expulsado a México. Debería ser a México, se supone, y ahí el Perú tendrá que ver, o al Perú, en todo caso eso se tendrá por ver, pero lo importante acá es que esa medida cautelar es ¿para qué? Para poder detener los efectos de esa decisión bajo un sentido muy concreto. En el derecho hablamos de que una medida se puede tornar en irreparable. Entonces el abogado lo que ha alegado es, se tornaría en irreparable la medida si es que ya lo expulsas mientras una segunda instancia no revise si la expulsión es correcta o no. Se apresuraron entonces en anunciar algo que no va a suceder. Exacto, una precipitación en el anuncio. Ahora, yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaría más que feliz de recibir con los brazos abiertos al dueño del segundo Palacio de Gobierno de Castillo, ¿no? Porque la esposa y los hijos de Castillo la pasan bomba en México, ¿no? No lo sé, no tengo información de eso. Sé que estar lejos de la patria es una situación difícil. Si el presidente te auspicia, no tanto. No conocemos exactamente la situación como... ¿No conoce México? Digamos, no conozco la situación pero empíricamente. sí ha estado en México. Por supuesto, de viaje. Pero ¿Ha paseado por Lomas de Chapultepec? A donde está... ¿Alguna vez ha conocido la zona de Lomas de Chapultepec? No he tenido la oportunidad de conocer esa zona. Ah, porque ahí vive la señora. He estado en Ciudad de México, he ido a Cancún. Es Ciudad de México. Ciudad de México es más grande. La zona. Sí, probablemente es una zona que no he conocido. Perú, ¿ah? La Ciudad de México es más grande que todo el Perú. Sí, seguramente. Porque tiene 30 millones de habitantes. Es grande, los espacios que he conocido han sido bastante amplios, pero como te digo, no me consta finalmente en qué condiciones están, pero sí es una situación difícil estar lejos de la familia. ¿Y en qué condiciones está Castillo, le consta? Lo visité, Beto, cuando ¿Qué le hubo la llevó? noticia. Nada, lo llevé No, nada, siempre se lleva algo. No, es que no necesariamente tienes que llevarle algo. O sea, Sí, lo importante bueno, era es mi una presencia. persona privada de su libertad, ¿no? Lo importante era mi presencia para poder constatar unos si estaba bien de libros, salud. una persona tan Sí, letrada no, como él. Iba a llevarle mi libro, pero la verdad que hubo un tema de tiempo que no me permitió. Pero nada, ni un chancay, nada. No, lo importante es que fui. Lo importante era mi presencia. Qué económica Conversé con él. su filosofía. Me parece que es un acto más importante la presencia que algún objeto que se pueda... Y realmente la pasa tan mal porque hemos escuchado a Antauro recomendándole que compre unos agentes del INPE, que se consiga un celular, que dirija una revolución desde Barbadillo. Lo que sé es que el presidente no se puede comunicar con su familia. ¿Y el por qué? presidente Castillo, porque... ¿Será porque la familia vive en México, no? Bueno, porque están en México, pero te digo, no debería ser un impedimento. Bueno, los teléfonos monederos del INPE, no, usted no ha estado preso, ni yo tampoco, pero los teléfonos monederos del INPE, como su nombre lo dice, pues funcionan de acuerdo al crédito que uno tiene y de acuerdo a un código que cada reo tiene también. No estoy seguro, supongo que se podrá hacer llamadas internacionales. En ese caso concreto... Pero deben ser un presupuesto aparte. Pues, el expresidente Castillo me dijo que no, pero en todo caso me parece que... ¿No puede llamar a México? Me dijo que hasta ahora no se comunica con su familia, que ha tenido comunicación a través de Jennifer Paredes, esa es la comunicación que tiene, pero no es una comunicación directa definitivamente. Me parece que hay que recordar
las reglas mínimas de tratamiento de reclusos. O sea, lo que hay que darle es un trato digno. Por supuesto. Entonces, privarle de la comunicación con la familia me parece que es un trato que se aleja bastante de la dignidad. Pero que Yo establece no creo que se la hayan privado, yo creo que no se puede llamar afuera, no estoy seguro de eso. Yo Sí se no puede. soy abogado, no creo que mi posición es más ciudadana, pero dedicarnos a que los presos puedan llamar al extranjero, puedan llamar siquiera, Me o si dicen no que caer sí se puede como porque hay Antauro una Humala. cantidad de presos. No, si no caemos como Antauro Humala, que está pidiendo que se le otorgue celulares a los presos. Entonces, creo que en el caso de Pedro Castillo, el señor está bien recluido y si el señor tuviera la voluntad de su familia de irlo a visitar, lo podría hacer. La señora prefiere los 10.000 o 15.000 dólares que le otorga en asilo político el señor Andrés Manuel López Obrador en las lomas de Chapultepec que ir a visitar a su marido. Esa es su decisión personal y no nos podemos meter nosotros. Pero ahí, si me permite, Beto, muy puntual. Pero ahí hay que tener claro que lo que dice César, probablemente porque no es abogado, es que desconoce los alcances del asilo. La señora Lilia Paredes Bueno, es yo una persona tampoco soy asilada. abogado y sé perfectamente Está los bien. alcances del asilo porque Está yo he bien. sido asilado político. Y si lo ha sido, Beto, entenderás con razón. El asilo está regulado bajo normas internacionales muy claras, que regulan lo que es refugio, asilo, por persecución. Finalmente hay un Estado que es México que otorgó el asilo. Y entonces, evidentemente, la persona que tiene el asilo por motivo de persecución no va a regresar al país donde está perseguido. Entonces, Ahora- que su esposo no se ponga a llorar porque no le llama a su mujer, pues. Pero es lo yo lógico. no sé hasta qué punto no estará Castillo tratando de trabajarnos al sentimiento, porque yo creo que debe extrañar más a Betsy que a su esposa. Yo creo además que debe extrañar más la libertad. ¿Por qué? Porque el señor nunca tuvo poder, el señor nunca tuvo plata, el señor nunca tuvo profesión, el señor nunca tuvo nada. Y solo por una tinca que le tocó en el destino de juntarse con Vladimir Cerrón, terminó en la cárcel. Mientras que Cerrón está cogobernando con Dina Boluarte y riéndose en su cara. Creo que eso es lo peor que le puede pasar a Pedro Castillo y ese es lo triste de este asunto, en donde mucha gente es utilizada, es parte de un andamiaje criminal y obviamente la cadena se rompe siempre por el lado más débil y Pedro Castillo era lo más débil de ese gobierno. Doctor Espinosa, ¿quiénes están visitando, aparte de usted, a Pedro Castillo? No tengo ese dato. ¿No se Beto, encontró porque con nadie en la te cola? cuento- no, en la cola no me encontré con nadie. Debo decir que mi visita ha sido una sola vez. Fue motivada a raíz de que salió la información de que el presidente aparentemente había tenido un paro cardíaco, algo así, leí en las noticias. Entonces, a raíz de ello es que voy a verlo para ver su estado de salud y cómo se encontraba. Quiere decir que son ustedes amigos. Quiere decir que le guardo un gran aprecio, que no ha cambiado pese a lo que hizo. Porque una cosa es el plano personal del aprecio que tú puedes cobijar a partir de la relación abogado-cliente y otra cosa muy distinta es la situación de los procesos. Son cosas distintas. Una cosa es ser abogado de un delincuente y otra cosa es ser su amigo. Yo tengo amigos delincuentes y veo que usted también. Bueno, sí, seguramente, pero en el caso concreto del expresidente Castillo no se le puede calificar ni de delincuente ni de criminal. Sino de porque corrupto y de no, golpista. tampoco, porque no hay ninguna sentencia que lo establezca. O sea, a diferencia de Pero- ustedes, que perdón, pero yo creo en la presunción de inocencia. El golpe de Estado lo Creo que eso sufrimos es todos los distinto. peruanos y lo vimos por televisión. No, ¿Qué pero más, es que qué más pruebas necesita? hay algo que se llama proceso. Yo creo que el donde se doctor tiene que está declarar hablando la como condena. abogado y tiene todo el derecho de hablar como abogado y los ciudadanos tenemos derecho a hablar como ciudadanos. Y para mí, y para el 99% del Perú, Pedro Castillo es un criminal golpista. Entonces, es normal y está bien por el aprecio, por el cariño y además por la relación contractual que usted ha tenido de defenderlo y de representarlo y es más, de apoyar a la presunción de inocencia. Pero cuando usted ese día, en diciembre, vio en cadena nacional que nos daban un golpe de Estado, también es un ciudadano, creo. Y todos lo vimos y fuera de lo que todos los patriotas lo hemos acusado, porque yo he sido uno de los que más ha denunciado a ese criminal, fuera de eso, el solo hecho de verlo, de dar un golpe de Estado, creo que nos tiene que llamar a un punto de unidad. Si es su amigo, perfecto, pero es un criminal. Ahora, ¿usted lo volvería a defender, doctor Espinosa? No, mi renuncia es irrevocable. Creo que eso pone en evidencia mi vocación y mi talante democrático. ¿Pero por qué puede ser su amigo y no su abogado? Por supuesto, Ser su que ami- ser son su dos amigo, cosas distintas, porque pero ser su amigo es, digamos que, más cercano que ser su abogado. Porque tener el aprecio de una persona
valorar el aprecio y que actúes en reciprocidad ese aprecio no significa necesariamente que vayas a consentir el quebrantamiento del orden constitucional. Yo soy muy claro. Para mí lo que hizo Castillo fue una infracción constitucional. No un golpe lo he de dicho Estado. Además personalmente. No un golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Finalmente no se... ¿Cómo un intento? Intento. Por eso es que jurídicamente no hay tentativa de rebelión. Aunque hayan posiciones que digan lo contrario. No hay tentativa de rebelión. Hay actos preparatorios. Oiga, varios periodistas de este canal fuimos denunciados por los abogados de Castillo, no por usted, pero sí No, yo. por Palacín, Noblecilla y demás hierbas, porque un conductor de este canal dijo que había que sacarlo de Palacio. Entonces, yo creo que sí hay juicios por tentativa de rebelión. Lo que pasa es que estamos frente a esa denuncia fue absurda. Sí, La denuncia, como todas las demás. La denuncia contra Castillo es atípica. Entonces, claro, en ese caso estuvo mal y en el otro caso también. Es que también la persecución penal es atípica. Es que también en democracia es muy atípico que un presidente salga en televisión a decir que cierra la Contraloría, que cierra la Fiscalía, que cierra el Poder Judicial, que nos manda a todos a la casa y que en cualquier momento nos pueden matar. Eso también es muy atípico. Entonces, claramente, el caso de Pedro Castillo va a ser evaluado por los jueces, pero todos los que vimos que nos quería quitar la democracia en un Estado de Derecho, tenemos que llamarlo como lo que es, un criminal golpista. Tenemos que hacer una pausa, pero seguiremos conversando luego de los mensajes. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace, lo elimina como cualquier otro alimento. Por eso existe Biosil, que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Encuentra Biosil en todas las cadenas de farmacias. Ya regresamos. Bien. El día de hoy vamos a preguntar a la sagrada hoja de coca si el día jueves se aprueba o no se aprueba el retiro de las 4 UITs de AFP. Varones y mujeres, todos en el Congreso van a apoyar el día jueves. Aquí está la hoja de coca, dice. ¿Ah? Positivo, todo se va a aprobar. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche, solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del Voy día. a hacer 7 de esto que significa las 7 iglesias. Cuidarlo por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5, 4 quimios. Que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca.
Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche, solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del Voy a día. hacer 7 de esto que significa las 7 iglesias. Y de luz por siempre. Relatos únicos Tengo como 5, 4 quimios. que te dejarán sin aliento. Es el conserje que fue agredido brutalmente solo por hacer su trabajo. Crónicas de impacto, A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Camotillo el Tinterillo, de lunes a viernes, a las 11:40 de la noche, solo por Willax. ¿Están preparados? Las historias más relevantes del Voy a día. hacer 7 de esto que significa las 7 iglesias. Y de luz por siempre. Relatos únicos. Tengo como 5. Minutos de Beto Saber y voy a aprovecharlos para hacer la pregunta que ya se ha vuelto una especie de cábala en este programa. Señor Espinosa, ¿llegamos al 2026? Creo que tengo motivos fundados para dudar que lleguemos. ¿Cuáles son? Un Congreso que tiene poco más de 5% de aprobación, una presidenta que se sostiene sobre el 9% de aprobación, con actos que los delegitiman, y definitivamente se va horadando y se va perdiendo la legitimidad, que es la aceptación finalmente del pueblo y la representación y confianza en sus autoridades. Dudo mucho que lleguemos, honestamente. Ahora, la indignación popular por los muertos de las protestas sociales y la indignación popular por los Rolex son bastante diferentes, ¿no? ¿Cuál diría usted que ha sido mayor? Nos lleva a la conclusión que en el Perú es peor la presidenta ladrona que la presidenta asesina. Creo que es la conclusión a la que podemos llegar. Qué duro eso. César, ¿qué piensas tú? ¿Llegamos o no llegamos? Yo creo que vamos a tener un cambio a partir de julio. Un cambio clarísimo por el cambio de la mesa directiva. El principal defensor real a nivel de ajedrez político de Dina Boluarte es Alejandro Soto. Nadie lo quiere ver de presidente. Acuña. Y claro, con él, Alianza para el Progreso y César Acuña. A partir de lo que cambie, 28 de julio, vamos a ver si las fuerzas se mueven. ¿A quién te gustaría en la presidencia del Congreso? Bueno, si yo tuviera que elegir, elegiría a Adriana Tudela, honestamente, pero creo que eso va a ser muy difícil. Bien, el tiempo nos recontra ganó. Gracias a ambos por estar en el programa. Nos vamos, se quedan con Combater. Chau.